Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Los periódicos de hoy traen todos la foto de Kim Jong-un y de Donald Trump, dos jefes de Estado, uno de Corea del Norte y el otro de los Estados Unidos. Pero ya eso hiede, esa noticia fue anoche o ayer, porque hay 12 horas de diferencia entre Corea del Norte, o mejor dicho, entre Singapur, donde se llevó a cabo la reunión, y Estados Unidos o nosotros, es decir, entre el hemisferio oriental y el hemisferio occidental, donde estamos nosotros. Hay 12 horas de diferencia de uno a otro. Ahora mismo que estamos aquí de día, si usted está viendo este programa de día, pues allá es de noche, pero si usted ve este programa en la repetición de la noche, pues entienda que allá en Singapur es de día. Es decir, esos son los antípodas, como les llaman, los antípodas, que quiere decir los pies contrapuestos. Nosotros tenemos los pies así y ellos los tienen así en el globo terrestre. Son los países antípodas, son los que están en lados opuestos del globo terráqueo. Por eso cuando en uno es de día, en el otro es de noche. Y al revés, cuando en el otro es de noche, en el otro es de día. Y mientras Donald Trump y Kim Jong-un estaban reunidos en Singapur, ya era martes, para que usted entienda cómo es la cosa. Ya era martes, porque hay 12 horas de diferencia. Nosotros estábamos de noche. Ellos estaban 12 horas después, estaban de día. Entonces eso es lo que explica que siendo hoy martes, Donald Trump esté camino a los Estados Unidos para nosotros. Y Kim Jong-un probablemente sí, también está camino a Corea del Norte. Entonces, cada uno al lado opuesto. Los antípodas se les llama a estas regiones del globo terráqueo. Hay un libro bellísimo de Juan Bosch que se llama Viaje a los antípodas. Se llama el libro, si mal no recuerdo. En su viaje a los antípodas, Juan Bosch cuenta su visita a las tierras de nunca jamás, las tierras de la leyenda, las tierras de Corea. Precisamente estuvo en Corea del Norte. Bosch estuvo reunido en Corea del Norte nada más y nada menos que con el líder histórico de ese pueblo, Kim Il-sung, que lo era, abuelo de Kim Jong-un, tengo entendido. Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un, héroe de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial también, porque peleó en ambas guerras, Kim Il-sung, héroe de leyenda, además, adorado por su pueblo. Juan Bosch explica su encuentro con Kim Il-sung, su encuentro con los grandes líderes coreanos y sobre todo habla de su encuentro con el pueblo de Corea del Norte. Y describe a ese pueblo y lo llama el pueblo de la sonrisa. Lo llama Juan Bosch. Este es el pueblo de la sonrisa. De la cara de los coreanos no se va la sonrisa nunca. Debían llamarle el pueblo de la eterna sonrisa. Dice Juan Bosch en ese libro, bellísimo libro. Además, Juan Bosch estuvo en Vietnam, que es precisamente más o menos la misma zona, toda esta zona del Pacífico. Estuvo en Vietnam viendo las atrocidades que cometía el ejército de los Estados Unidos contra Vietnam. Las atrocidades sin número, sin cuento. Aquello no tiene cuento. No hay manera de usted explicar las atrocidades que se cometieron
contra el pueblo de Ho Chi Minh, en esa guerra de los 10 años, como le llamaron. Sí, esos son pueblos que han estado sometidos a los avatares de la historia y, desde luego, a las ambiciones de los imperios. Las ambiciones de los imperios. Tuvieron que todos esos pueblos sufrir, pues, las de todos los intentos colonizadores, desde los chinos y todos de Genghis Khan para acá. Es una historia que, bueno, usted tendrá que leerla en algún momento. Pero después de eso tuvieron que enfrentarse a las ambiciones de las potencias capitalistas. Primero Japón, que ese imperio del sol, como se le llamaba, llevó su bandera a tierras de toda la Indochina, de toda el Asia prácticamente, parte de China estaba en poder de los japoneses, y después de estar en poder de los japoneses, todas esas tierras pasaron al poder de los franceses y de los ingleses, que los ingleses se conformaron con la India. Imagínese usted, la India, que es un territorio inmenso, aquello, es casi un subcontinente, como China. Y la Inglaterra se conformó prácticamente con esto, con un pedazo de Cachemira por allá, por Pakistán y toda esa zona. Y los franceses, desde luego, los franceses se hicieron con parte de Corea, parte de Vietnam, Camboya, Laos y toda esa zona de ahí, de la Indochina, como le llamaban. Aquí los dominicanos le llamábamos la Conchinchina, los que tienen ya unos cuantos años como yo, unas cuantas décadas que las contamos. Oímos a los dominicanos hablar de la Conchinchina, eso era la Conchinchina, le llamaban a toda esa región. Y los coreanos igualmente tuvieron que enfrentar al imperio japonés y al imperio francés también, igual que los vietnamitas. Sí, señor. Cuando ya creen que están libres, vienen los Estados Unidos. Llega MacArthur y traza la línea divisoria entre las dos Coreas, 1940 y tanto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, MacArthur, sí señor, el paralelo no sé cuánto 38. Se llama, 38, ¿verdad? Ahí trazó la línea divisoria, porque los imperios cuando no se pueden coger el pedazo entero, ¿verdad? Pues se cogen un pedazo más pequeño. Y eso querían hacer los Estados Unidos con Vietnam, dividirlo en dos, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Sí, déjenle Vietnam del Norte a los comunistas de Ho Chi Minh, vamos nosotros a quedarnos aquí en Vietnam del Sur, como hicieron con Corea del Sur, claro, y desarrollaron allí, desde luego, con todos los miles y miles y miles y miles de millones que usted puede imaginarse, desarrollaron a Corea del Sur, como desarrollaron a Taiwán también, como desarrollaron a Taiwán. Ya usted puede entender con qué propósito, desde luego. Desde luego, bueno, la historia pasa, los años pasan. Corea del Norte siguió ahí. Kim Il-sung murió y Corea del Norte continuó con Kim Jong-il y Kim Jong-un, sus descendientes, porque son dinastías, estos países. Como lo son las dinastías de los ingleses, no creamos tampoco que eso es de que nada del otro mundo, porque hay una dinastía en Inglaterra y otra dinastía en España. Pero hacen bodas muy bonitas. La dinastía de los Borbón. Pero hacen bodas muy bonitas. Hacen bodas muy bonitas, sí. Por eso entonces no son la malas. gente puede creer que una dinastía coreana es diferente a una dinastía española o a una dinastía inglesa, pero son dinastías al fin y al cabo. Entonces, bueno, muy diferentes, ¿verdad, Guillermo? Bueno, el rey no sale a matar elefantes. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, dice la gente, claro que son diferentes. El rey no sale a matar Claro que elefantes. son diferentes. Por ejemplo,
Sí, exacto. Entonces, bueno, la realidad es que ayer, podríamos decir ayer, porque algunos dirán hoy, fue martes, pero el martes fue ayer, allá, en la madrugada. El martes, ayer fue ayer, en la madrugada nuestra, cuando estábamos de noche aquí, ellos estaban reunidos allá. Eso es como un viaje en el tiempo. Son los antípodas, como les llaman, sí señor. Y son los bueno, ¿cómo les llaman? Son los o las. Las antípodas, dicen algunos, son los antípodas, los pueblos antípodas. Son los pueblos antípodas. ¿Sí? Bueno, si usted le dice las ciudades, entonces son las ciudades antípodas. Porque antípoda es un sustantivo, no tiene género. No tiene género. Usted lo puede usar las antípodas o los antípodas. Se refiere a las ciudades, fueron las antípodas. Si son los pueblos antípodas, que tienen los pies el uno contra el otro. Eso es lo que quiere decir, antípoda, antipié. No es otra cosa, ¿no? Yin y yang. Al fin y al cabo, yin y yang. Entonces, bien, usted creía que no se juntarían nunca Estados Unidos y Kim Jong-un, nieto de Kim Il-sung. Pues ahí estuvieron reunidos. En una reunión interesante. Con un corte de pelo muy interesante. Muy interesante, Kim Jong-un, sí señor. Muy joven, 30 y pico de años, tiene 30 y tantos años. Muy joven, aunque se lo presentan a uno con una cara de ya usted sabe qué, porque la prensa occidental es experta en presentarle a usted a lo que a ella le conviene como vaya usted a ver, un pequeño monstruo, un pequeño, ¿verdad? No, es un ser humano, común, corriente y moliente. Asiático. Además, exacto, un asiático. Y además de eso, muy inteligente. Es el único que logró sentar a los Estados Unidos y desarmarle el discurso belicista a Donald Trump. El fracaso grande de los Estados Unidos ha sido esa cumbre. Y el éxito grande de este joven gobernante ha sido esa cumbre precisamente de la que habrá que hablar y se hablará por mucho tiempo. No sabemos los resultados concretos, pero el hecho de que se hayan reunido es una gran cosa y el hecho de que se hable de paz, de desnuclearización, de descontinuar las maniobras militares, etcétera, es ya una gran cosa. No solo para Corea del Norte y para los Estados Unidos, sino para el mundo. Para el mundo. Esa es la realidad. Le paso la pelota. Es interesante agregarle a ese comentario suyo, que yo espero que sea el último, porque si no usted no va a tener garganta en el resto del día, por lo pronto. Pero hay que agregarle que la espectacularidad de que ha estado revestida este encuentro, por posibles suspensiones, por desplazamientos y ejercicios militares, por pataleos de una y rabietas de una y otras partes, y incluso el presidente Trump llegó a decir días antes que el otro tenía poco tiempo, que se necesitaba muy poco tiempo para saber si iba o no iba a la cumbre, de que él lo viera y supiera si el tipo era o no sincero. Pues parece ser que el chinito resultó sincero lo del chinito. Digo lo del chinito porque nosotros a todos los asiáticos los metemos en el mismo saco y le decimos chino, y no importa que sean japonés, vietnamitas, tailandeses. En ese uso del asiático, del genérico, digamos. Pero evidentemente que eso era parte de la espectacularidad de ambos. Porque en realidad, recuerden ustedes, y a veces uno tiene que mirar para atrás con cierta condescendencia, con cierta admiración. Y está en YouTube, para aquellos que les encantan las referencias al Internet. Hay un video donde Donald Trump
2 años antes, creo, de las elecciones y de que se convirtiera en candidato, Donald Trump aparece con uno en un show de lucha libre, de estos que producen espectacularmente los norteamericanos, haciendo un espectáculo de lucha libre. Se fajó, le entró a trompar al tipo, el tipo le da, bueno, y de eso un poco se trata. Él va a la reunión del G7, y bueno, y ahí termina espectacularmente el asunto. De hecho, hay unas cosas de esas que también envían por ahí, bastante graciosas, que modificaron una foto de... Un meme. Yo no sé cómo le llaman, pero un Photoshop hecho, un montaje hecho para molestar al tipo. Pero ¿qué quiero decir? En medio de todo aquello, de toda esa candileja y cosas por ahí brincando, resulta ser que ambos, un yankee de 7 pies, qué sé yo qué cosa, que no es tan grande, o el otro no es tan chiquito, terminan uno frente al otro, así de simple, uno frente al otro. Y mira, no es mucho, no es menos de un pie que le lleva. Usted le llama un corte joven, ¿no? Un corte bien caliente, es como le dicen en los barrios. ¿Cómo es que le dicen a él? La caliente. ¿Cómo es que le dicen al corte de Kim Jong-un? Aquí. Los morenos de aquí que saben, díganme cómo es, porque son cortes de moreno. Sí, son cortes de moreno, esos cortes yo voy para ahorita. ¿A dónde voy? Finalmente son 2 actores de este asunto que mantienen vilo a la humanidad. Y si algo hay, por igual también que resaltar de la geopolítica, es el papel de la China popular en este proceso, que se puso de manifiesto incluso hasta en qué línea o en qué avión llegó al lugar de la cumbre Kim Jong-un, y que, por demás, en su momento el propio Trump estableció que quien tenía que fijar los parámetros de esa negociación era China, dejando claro que al final de cuentas China es geopolíticamente el factor fundamental. Esto asociado a los dimes y diretes de las marinas de ambas potencias, por ahí por el mar de China, y asociado al tema territorial de unos islotes que eran menos antes, ahora son más porque los hacen rápidamente también los chinos, donde dejan sentado el nivel de soberanía de ese territorio y de vigilancia y de criterio de defensa nacional, de seguridad nacional para los chinos, todo aquel territorio. Pero hay que resaltar que hubo una reunión previa, Ramón, que quizás fue el movimiento ajedrecístico más interesante, que fue la reunión sorpresiva o la cumbre sorpresiva que antecede esta, que es la cumbre entre los 2 líderes coreanos, que obliga incluso a Trump a modificar su discurso y a modificar su ruta. Y a reconsiderar su retiro, porque él había dicho que no iba. Y que la acción militar era prácticamente inminente. Ahora resulta, viene a ser, que en esta cumbre para nada aparece el otro líder de la Corea del Sur. Cualquier problema ahí, en esa zona, no es bilateral, es multilateral geopolíticamente hablando. Esa es la realidad. Es decir, usted no puede suponer que entre Kim Jong-un y su pelada caliente y Donald Trump y su estilo, al mejor estilo de lucha libre, son los que al margen de la otra Corea y al margen de China pueden determinar ahí el equilibrio de fuerza, porque lo trasciende a ambos.
y trasciende la espectacularidad. Y la precede la participación de China como agente disuasor y la decisión de Kim Jong-un de destruir sus instalaciones para el desarrollo de energía nuclear, para usos militares supuestamente, lo desbarata todo, lo hace explotar a todos delante de las grandes potencias por igual del mundo y de otros testigos. Y se pasaron videos sobre esto y demás. Eso es una decisión, evidentemente, que trasciende al propio Kim Jong-un. Casi un mes estaba tirando cohetes para diestra y para siniestra. Entonces, ahí hay un juego de poder que trasciende a ambos. Pero le tocó a ellos en esta escena, en este acto, le tocó a estos dos. Y yo he tratado de determinar, ustedes fueron muy rápidos porque son como los poetas, si es que no lo son. Ustedes fueron muy rápido para la paz, y qué bueno que esto se logró la paz y aquello. Entre estos dos camajanes que luchan, que hacen lucha libre. Yo voy tratando de entender cuál es el fondo de lo acordado y todavía no lo encuentro y quizá ustedes me lo podrían explicar. Y no con aquello de poética de la paz y cosas por el estilo. No. ¿Cuál es? ¿Qué se deriva de esto? Ah, que no va a haber guerra ahí. Bueno, eso es posible. Porque la realidad es que cuando geopolíticamente un imperio, como le llama Ramón, una potencia, la que fuese, se retira, y fíjate que hablo del retiro, no de la ofensiva. Cuando se retira, lo hace un poco como pretendió y dijo aquel famoso militar y político norteamericano. Me voy, pero vuelvo. Me voy, pero vuelvo. MacArthur, creo que fue el señor este. Me voy, pero vuelvo. Él quería volver, pero como presidente de los Estados Unidos, que fue lo que le impidieron finalmente, porque esa era su ruta política, si él obtenía más éxito de lo que obtuvo en el caso de Japón y demás. Pero ahí habrá que ver lo que realmente se va a derivar, porque los imperios, las potencias, cuando se retiran, es por una cuestión de rejuego, pero vuelven a lo que han conquistado, vuelven, como dice Ramón, o dejan una cabeza de playa y cuando no la pueden dejar es porque vuelven, hasta que lo vuelven a intentar y lo vuelven a forzar, porque son equilibrios de fuerza que parece que tienen la lógica, no solo la lógica de los poetas, que es la mía también, aunque yo no soy poeta, la lógica de la paz, de la convivencia de la especie humana en paz, en equidad, en justicia. Pero la lógica de los imperios, y la lógica parece ser de la historia, es la del yin y el yang, es la de la paz y la de la guerra, es la lógica de las... A mí me parece más bonito las que los. Es la lógica de las antípodas. Es esa lógica que nos hace ver que nuestros abuelos, nuestros padres vieron guerra y conocieron la paz. Nuestros abuelos vieron guerra o vivieron guerra y conocieron la paz. Y ambos yin y ambos yang, qué sé yo qué cosa, andan buscando cada antípoda lo propio, lo suyo, y persiguiendo sus propios valores. Y el tema está siempre en saber, aunque a Ramón no le gusta aquello, por lo del péndulo y no sé qué cosa, que por dónde cae uno cuando el bendito péndulo no es que va de abajo sube, sino es que de este lado gira y ya a donde llegó no comienza, sino que retorna.
Sí. ¿Sí? El péndulo de Foucault. Y el suyo también. A veces implacablemente se lo enrostra a la izquierda. Bueno, ese pendular importante. Bueno, de todos modos, ese encuentro ha sido un encuentro histórico. Es histórico y es importante. Así es. Que se haya llevado a cabo. Y incluso llevarlo a cabo a pesar, muy a pesar de Donald Trump y de los Estados Unidos. Hay un dato en ese tema, y es que el exestratega de Estados Unidos, Steve Bannon, había dicho que todo lo que se estaba planteando de Corea, al menos que se hubiese estado dispuesto a sacrificar 10 millones de coreanos, era pura palabrería. Entonces, tal vez eso nos dé una idea de qué pudo haber motivado la necesidad o este encuentro que se produjo. ¿Qué hacer para desarmar a este loco que es capaz de borrar de la faz de la tierra a 10 millones de coreanos? Claro. No entendemos. Entonces, tal vez por ahí va, sí. Pero aunque sea una poesía, como dice la canción, solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la esperanza de la gente. Que la guerra no me sea indiferente. Sí. Entonces, vista esa precisión, yo quería referirme a un tema local, que es el tema obligado. Sí, vamos a venir de allá, de los antípodas para acá. Sí. Y en los antípodas o las antípodas está mi posición personal sobre lo que significa la lucha contra la impunidad, lo que significa la lucha contra la corrupción, que todos los que queremos un Estado social, democrático, de derecho, compartimos y queremos profundamente. Y en el otro lado está quienes pretenden que se hagan las cosas a su manera y según su librito. Y digo esto porque es un hecho trascendental que se esté encauzando a los implicados en Odebrecht siguiendo el debido proceso. Para los que me están oyendo entiendan de qué es que estamos hablando cuando hablamos de debido proceso. Estamos hablando de que en el 2002 República Dominicana transformó su legislación procesal penal. ¿Qué es su legislación procesal penal? La forma como se procesa a quienes cometen una infracción que se castiga con prisión, que es una pena. Ese cambio que se hizo en el 2002 vino a cambiar toda una cultura que nosotros habíamos tenido o iniciar el cambio de una cultura que era una cultura inquisitiva. Cuando hablo de inquisitiva viene de la Inquisición. La Inquisición fue un proceso que se dio en España, impulsado por una reacción de la Iglesia contra la brujería, contra los herejes, donde violándoles todas las garantías se conseguían confesiones y se hacían procesos partiendo de que usted era culpable. Entonces la presunción era, usted es brujo. No, yo no lo soy. Entonces lo investigaban torturándolo. Una persona que le pegaban un hacho caliente iba a decir no solamente que era brujo, sino que había visto al diablo y que estaba con él, con tal de que le quitaran esa candela que tenía arriba. Entonces, un proceso largo de debates vino restringiendo o eliminando lo que era ese sistema inquisitivo, donde se partía de que usted era culpable. Y váyase usted a imaginar la cantidad de inocentes que fueron declarados culpables, que sufrieron torturas en ese tipo de procesos. César Beccaria, un italiano, fue una de las personas que más impulsó en un libro que se llama Los delitos y las penas, que se comenzara a cambiar y a transformar el sistema procesal penal. En República Dominicana nos llega un código de instrucción criminal francés, porque nosotros fuimos colonia de Francia, se hace la reconquista, pero ese periodo acaba y volvemos a ser, somos invadidos por Haití, y durante estuvo Haití gobernándonos, rigió una versión en creol de ese código de instrucción criminal. Hacemos la independencia y comienza a regir el mismo código en francés, hasta que en 1884 se cambia en español. Tenemos ahí un periodo largo con un código mixto
en donde hay cosas del sistema inquisitivo y donde hay elementos nuevos que buscan la presunción de inocencia. Había algo que se llamaba la íntima convicción del juez. ¿Qué significa la íntima convicción del juez? Que el juez decía, mira, yo creo íntimamente que tú eres culpable o eres inocente. O sea, no importa lo que tú me presentaste, yo tengo una íntima convicción, mi convicción más íntima, que me dice que tú eres culpable o inocente. Ese sistema se cambió por un sistema donde el juez tiene que decir por qué, tiene que motivar la decisión y explicar en base a las pruebas presentadas por qué se tomó una determinada posición, lo cual a nosotros nos remite a que lo que demuestra si una persona es culpable o inocente es las pruebas que se aporten, y se parte de que toda persona es inocente. Entonces, para un fiscal presentar una acusación, para un procurador general de la República presentar una acusación ante un ciudadano que se supone inocente, porque así lo dice la Constitución de la República, tiene que tener pruebas. Y las pruebas tienen que ir no solamente para que presumiblemente la persona parezca culpable, sino para que más allá de toda duda razonable, usted crea que esa persona es culpable. Por eso el proceso penal no es el más indicado para prevenir efectivamente la corrupción administrativa, sino que se tomen medidas preventivas como las que se han tomado con la ley de compras y contrataciones, con la implementación de todo un sistema que evita, que reduce la posibilidad de corrupción. Y obviamente que hay una sanción penal es un elemento disuasorio, pero no es el definitivo. Entonces, una acusación tiene que tener elementos que más allá de cualquier duda razonable convenzan al juzgador y el juzgador pueda motivarlo de que esa persona es culpable. Si usted no lo tiene, aunque haya la presión mediática que haya, no se puede llevar un proceso. Eso significa que en un futuro si aparecen elementos y los implicados que están siendo procesados lo dicen, ¿se van a descartar actores? No, eso no significa eso. Eso significa que por el momento, y por eso existe una figura que se llama archivo provisional, por el momento no se puede, no hay elementos suficientes para llevar a juicio de fondo, para que un juez decida si puede ir a juicio de fondo, los elementos que hay ahora contra los implicados en el caso Odebrecht. Entonces, en función de eso, la persona que ejerce, que en este caso es Jean Alain Rodríguez, la función de Procurador General de la República, conforme a la Constitución y las leyes, ha planteado el rigor con el que se ha hecho toda esta investigación, las personas que han investigado y las personas que no tienen los suficientes elementos para que un juez, no con el sistema de la íntima convicción, sino con el sistema de nuestro nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, porque eso fue la ley 76-02 en el 2002 y entró en vigencia en el 2004 y estamos en el 2018, o sea, ya no es un código tan nuevo, pero frente a un sistema tan anticuado sí lo es, que con este sistema haya efectividad en una condena. Entonces, yo paso en el día de ayer por el Palacio de Justicia, por la Suprema Corte, y me encuentro con un campamento. Me paro a hablar con una persona que está ahí, porque ciertamente las motivaciones que marcan la Marcha Verde, a cualquier ciudadano nos tocan, y es la lucha contra la impunidad. Al que le planteen, ¿usted está a favor de la lucha contra la impunidad? Le va a decir que sí. Y ahí estamos completamente de acuerdo. Donde comenzamos a ponernos en las antípodas, para seguir con el término antípoda, es cuando me dicen que tiene que nombrarse un fiscal independiente. Yo le digo, pero ¿cómo un fiscal independiente? No, un fiscal que no sea político. Y volvemos a hablar de que la independencia se refiere a que sean fiscales nombrados por ellos, al margen de lo que dice la Constitución. Y resulta que si se nombrara un fiscal especialmente para este caso, se violarían principios esenciales de nuestra Constitución, porque la ley no es retroactiva. Usted no puede nombrar un fiscal especial al margen de nuestro órgano constitucional, primero porque no hay una ley que establezca eso. Segundo, se nombró un fiscal especial
Vamos a ver quién lo nombra, porque no quiere que lo nombre la persona que tiene la facultad para hacerlo, ni el poder que tiene la facultad para hacerlo. Se hace y se va a violentar un principio elemental, que es el de la retroactividad y el del juez natural. Usted no puede nombrar comisiones y cuestiones especiales para juzgar a posteriori. Usted tiene que crearlo antes, porque la ley rige para el porvenir. Entonces, cuando la lucha contra la corrupción, o la llamada lucha contra la corrupción, se enfoca desde elementos tan poco serios, lo que realmente queremos, sanción y que se mejoren las cosas, nos vemos profundamente afectados, porque no es posible juzgar seriamente la corrupción si no se respeta el debido proceso. Nosotros lo que estamos abogando es que se hagan condenas firmes, pero se hagan condenas firmes siguiendo el debido proceso, que es el proceso que establecen nuestra Constitución y las leyes que con tanto trabajo y luego de tantas investigaciones nosotros hemos promulgado. Porque ese Código Procesal Penal no fue a lo loco. Eso fue resultado de una serie de investigaciones que se hicieron tomando el código modelo o tipo iberoamericano, que a su vez había sido la creación de un grupo de juristas iberoamericanos buscando restringir la política criminal del Estado, o sea, que el poder que tiene el Estado para ejercer la política criminal estuviera restringido por el respeto de derechos fundamentales básicos. O sea, el Código Procesal Penal no es más que el freno a lo que puede ser el uso abusivo del poder, que se hace siguiendo los principios que están en la Constitución. Entonces, desconocer todas esas conquistas en función de la agenda que tiene una persona de que quiere condena sin haber visto los expedientes, pero que quiere condena porque quiere sangre, eso no es Estado de Derecho. Eso es caos, eso es desconocer nuestras leyes elementales. Bueno, eso es una posición política. Eso es una posición política asumida pero por, muy por una cosa llamada sociedad civil. Pero que se autoasume como sociedad civil y que, vaya usted a saber, tiene tiempo, disposición y gente para hacer un campamento. Que si usted no habla de él, y ni yo tampoco, probablemente poca gente se va a enterar de su existencia. Porque eso es una posición política simple y sencillamente. Y lo resaltante sería, más que nada, el hecho de que detrás de estos profesionales de esa lucha, gente que hasta los lunes, los martes, los domingos y todo, se pueden dedicar a eso, sin que eso le genere un pérdida económica. Pérdida ni nada, sí, ni de tiempo. Oigan la demanda es que hay que meter a gente, que todo en ese expediente hay que acusar a todo aquel que no está ahí. Sí, porque no dicen, no, a fulano y fulano y fulano, y nosotros que hemos filtrado y conocemos todos los benditos elementos, acusamos formalmente ante la Procuraduría a tal y tal, y nosotros asumimos la demostración de estas acusaciones, porque aquí están las pruebas. En el fondo es simple y sencillamente eso lo que habría que hacer. Ah, no. Como es una posición política, entonces ahí no están todos. Y ustedes saben quiénes son. Bueno, pero ¿quiénes son? ¿Dónde está la capacidad probatoria de su presunción? No. Y que le nombren su fiscal independiente. No, y que el Estado no es la Procuraduría y el procurador. No. Es que es más, que el procurador no lo puede nombrar el presidente de la República. Pero bueno, es que eso es constitucional, entonces le decimos, ¿verdad? No, eso es que todo lo que salga de ahí, eso es un verdadero espectáculo y más que nada el encubrimiento de los principales del proceso. Y eso lo llega incluso a decir hasta más, pues, y aquello es tan ridículo. Porque nada, absolutamente nada les impide a aquellos que conocen y que tienen el tiempo para dedicarse particularmente a eso. Porque mire, perdón, hablar del procurador, eso no es verdad, esto no es un tema, es de la Procuraduría. Ahí hay más de 50 gente trabajando, hace un año mínimo,
o antes de un año. Más fiscales de carrera. Fiscales de carrera. Ahí hay una institución que por igual ellos creen que no existe, que es una porquería y que es en realidad un entramado para el encubrimiento y la impunidad de lo que ellos llaman una banda de delincuentes que son los que ocupan los cargos públicos, incluidos los de la Procuraduría. Y que naturalmente aquí lo que hay es que tumbar el gobierno. Sí, porque de eso se trata. Claro, si tú desconoces el orden constitucional, tú estás tumbando el gobierno. Listo, de eso es que se trata. Entonces, resulta ser que detrás de este grupo de tipo, de personas, de ciudadanos que tienen tiempo para dedicárselo a todo esto continuamente, con tremenda pasión, de persecución. Mi querido Manuel Robles está alucinando y pretende convertirse en cualquier Torquemada, llevarse por encima a todo el entramado institucional y demás. No son ellos. Y mira, no es la llamada sociedad civil, es gente que sabe lo que está haciendo, es gente que sabe qué está presionando y con cuáles propósitos. Y no pueden ser, definitivamente no puede ser que toda esta gente de las revistas comerciales, todo a una, estén pretendiendo desconocer la Procuraduría. Y digo que no es importante el procurador, porque el procurador podría estar como no estar. Y la institucionalidad te indica que ese proceso tendría que continuar con otros. Con otros, y con el mismo sentido de la investigación y del proceso, apegado a lo que dice el código. Entonces, esto es una posición política de gente que no tiene público. No lo tiene Ricardo Nieves, no lo tiene Uchilora, no lo tiene Manuel, no lo tienen todos ellos juntos, no lo tienen. No lo tienen. No tienen ciudadanía. Son unos usurpadores de la ciudadanía. Creen que un grupito es ciudadanía. Y creen que 3 entelequias llamadas de la sociedad civil y porquería de esa son ciudadanía y pueden tumbar gobierno en nombre por igual de la democracia y de la lucha contra el aborto y de la lucha contra el comunismo en su momento de la lucha. No tienen ciudadanía. Y ahí están las elecciones del 20. Y ahí políticamente la ciudadanía se puede expresar más o menos, o en el sentido en que lo considere, y se pueden formar las mayorías. Las minorías no se convierten en mayorías en el escenario en el que, por cierto, no tienen nada que buscar ni nada que ganar. Y esto tiene que continuar en el día de hoy y dentro de breves momentos pues estará recibiendo, como de costumbre, todos y cada uno de los martes, ya no a Ramón para ramonear, sino a Juan González para juanear, será, de inmediato aquí, en este matutino, ojalá, pues Juan González será recibido por Ramón Tejeda Herrera. En Señales.